Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas cositas buenas. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y que ha generado un debate encendido entre los fans. Vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, y de los rumores, las noticias, y toda la polémica que rodea su relación, o mejor dicho, la falta de ella. Sí, ya sé lo que están pensando. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y Demet Özdemir, la actriz carismática y talentosa que ha brillado en la pantalla chica. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué, según algunos, Can Yaman explota y se aleja de Demet? Vamos a desentrañar este misterio analizando los hechos, los rumores y las posibles razones detrás de esta supuesta distancia. Antes de empezar, quiero recordarles que toda la información que vamos a compartir aquí se basa en fuentes públicas, entrevistas, artículos de prensa y, por supuesto, en el fervor de las redes sociales. No tenemos información de primera mano, ni pretendemos afirmar verdades absolutas. Simplemente vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas y a sacar nuestras propias conclusiones. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, de los análisis de relaciones y de todo lo que tiene que ver con las estrellas turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Suscríbanse, que es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que la química entre Can y Demet era innegable. Quien haya visto Erkenci sabe de lo que estoy hablando. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La trama, las locaciones, el guión, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica, pero sin duda, la conexión entre Can Divit y Sanem, los personajes interpretados por Can y Demet, fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera tan adictiva. Esa chispa en pantalla, esa forma en que se miraban, esos roces que parecían cargados de electricidad, era imposible no creer que algo más estaba pasando entre ellos. Fuera de la pantalla, la química entre ellos parecía continuar. Las fotos en las redes sociales, las miradas cómplices, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans, obviamente, se volvieron locos. El Candem fandom creció exponencialmente, alimentando la esperanza de que la pareja de la ficción se hiciera realidad. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a ellos, se hacían montajes de fotos y vídeos, se analizaba cada uno de sus gestos, la devoción era total. El fandom, con su inagotable energía, creyó firmemente que Can y Demet eran el uno para el otro. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces es diferente a lo que vemos en la pantalla. Después del éxito arrollador de Erkenci, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas. Esta decisión, en principio, fue interpretada como una estrategia lógica para diversificar sus carreras y no encasillarse en los personajes de Erkenci. Sin embargo, el distanciamiento físico alimentó aún más las especulaciones sobre su relación. Y aquí es donde empiezan los rumores y las especulaciones. ¿Por qué se distanciaron? ¿Qué pasó entre ellos? La prensa rosa turca, como es de esperar, se encargó de alimentar el fuego, publicando todo tipo de historias y teorías. Cada vez que Can y Demet aparecían en público, se analizaba al detalle su lenguaje corporal, sus interacciones con otras personas y, por supuesto, su ausencia de interacción mutua. Las revistas del corazón competían por la primicia más jugosa, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y conjeturas. Algunas fuentes apuntaban a que la relación entre Can y Demet era puramente profesional, una estrategia de marketing para impulsar la serie. Según esta versión, ambos actores eran conscientes del interés que generaban como pareja y lo aprovecharon al máximo, pero una vez que la serie terminó, cada uno siguió su propio camino. Esta teoría, aunque decepcionante para muchos fans, no es del todo descabellada. Las productoras y los representantes de los actores son maestros en crear falsas expectativas para generar expectación y, en última instancia, aumentar la popularidad de la serie. Otra teoría, mucho más jugosa, sugería que sí hubo un romance entre Can y Demet, pero que la relación terminó mal.
Al parecer, según estos rumores, hubo problemas de celos, de egos, de incompatibilidad, en fin, los típicos problemas que pueden surgir en cualquier relación, pero magnificados por la fama y la presión mediática. Se decía que Khan era un hombre muy celoso y posesivo, y que Demet, por su parte, era una mujer independiente y con carácter que no estaba dispuesta a someterse a sus exigencias. Otros rumores apuntaban a la fuerte personalidad de ambos, que chocaba constantemente, generando discusiones y tensiones. Luego está la teoría más diplomática, que sostiene que Khan y Demet simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que amantes. Según esta versión, ambos actores valoran su amistad y prefirieron mantenerla intacta en lugar de arriesgarla con una relación romántica que podría no funcionar. Esta teoría es la más aceptada por aquellos que prefieren creer en una separación amistosa y madura, sin dramas ni rencores. Se argumenta que después de compartir tantas horas de trabajo y experiencias intensas, Khan y Demet desarrollaron un vínculo muy fuerte, pero que no necesariamente tenía que ser romántico. Y llegamos al punto clave de nuestro vídeo: el supuesto Khan Yaman explota. ¿A qué se refiere este título tan llamativo? Pues bien, en los últimos años, Khan Yaman ha sido objeto de numerosas críticas y polémicas. Algunos lo acusan de ser arrogante, egocéntrico y de tener actitudes machistas. Incluso se han filtrado algunos vídeos y declaraciones donde Khan parece ser bastante, digamos, directo y sin filtro. Su personalidad extrovertida y su falta de diplomacia han sido objeto de controversia en varias ocasiones. Estas actitudes, según algunos, habrían sido la gota que derramó el vaso en la relación con Demet. Al parecer, la actriz no estaba dispuesta a tolerar ciertos comportamientos de Khan y decidió alejarse. Se especula que Demet, defensora de la igualdad de género y con una imagen pública muy cuidada, se sintió incómoda con las actitudes consideradas machistas de Khan, y que esto generó un punto de inflexión en su relación. Pero ojo, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen que Khan Yaman explotó, y que eso fue lo que provocó la ruptura con Demet. Es posible que la realidad sea mucho más simple y menos dramática. Quizás simplemente sus caminos se separaron por razones profesionales o personales, sin que haya habido ninguna explosión de por medio. Quizás la presión de la fama y las expectativas del público fueron demasiado para ambos. Lo que sí es cierto es que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir ha generado mucha controversia y debate. Los fans siguen divididos, algunos defendiendo a Khan, otros a Demet, y otros simplemente lamentando que la pareja de la ficción no haya funcionado en la vida real. La polarización del fandom ha llevado a discusiones acaloradas en las redes sociales, donde se lanzan acusaciones y se defienden posturas irreconciliables. Personalmente creo que es importante recordar que tanto Khan como Demet son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca, sin tener que rendir cuentas a nadie. La presión de la fama es inmensa, y es injusto juzgar sus acciones sin conocer el contexto real de sus vidas. Es fácil juzgar desde la distancia, pero no sabemos lo que realmente pasa detrás de las cámaras. No sabemos cómo son sus vidas privadas, cuáles son sus luchas y sus alegrías. Por lo tanto, creo que lo más justo es respetar sus decisiones y no alimentar rumores ni especulaciones. Cada uno tiene derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que considere mejores para su felicidad. Al final del día, lo que importa es que Khan Yaman y Demet Özdemir sean felices y que sigan triunfando en sus carreras profesionales. Si eso significa que deben estar juntos, que así sea. Y si significa que deben estar separados, pues también está bien. Lo importante es que cada uno encuentre su propio camino y que lo recorra con alegría y satisfacción. Sus talentos son innegables y merecen ser reconocidos y valorados por sus logros profesionales, independientemente de su vida personal. En definitiva, el tema de Khan Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede convertirse en un circo mediático. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada, interpretada y magnificada. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas de carne y hueso, con sentimientos y emociones. La exposición constante a la crítica y el juicio público puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional. Así que la próxima vez que lean un titular como Khan Yaman explota Demet, recuerden tomar la información con pinzas y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Al final, la verdad solo la saben ellos, y quizás nunca la sepamos nosotros. La objetividad y el respeto son fundamentales al abordar este tipo de temas.
Para concluir, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado el auge de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir durante y después de Erkenci, el fervor del fandom, Candem y las altas expectativas que generó su supuesta conexión. Luego analizamos las diversas teorías sobre su distanciamiento, desde la simple estrategia de marketing hasta los posibles conflictos personales y el supuesto estallido de Can, recordando siempre que se trata de especulaciones y rumores. Finalmente reflexionamos sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y evitar juicios apresurados, deseándoles a ambos éxito y felicidad en sus vidas. Además de todo esto, es importante recordar que tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Demet se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando numerosas series y películas de éxito. Can, por su parte, ha ampliado sus horizontes profesionales, trabajando en proyectos internacionales y consolidando su imagen como un galán global. Ambos han demostrado su talento y su capacidad de reinventarse, superando las expectativas y dejando atrás el recuerdo de Erkenci. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, en definitiva, un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de la dificultad de separar la realidad de la ficción. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de las expectativas, la presión de la fama y la importancia de respetar la privacidad de los demás. Y sobre todo es una historia que nos enseña que al final del día, lo más importante es ser feliz y seguir adelante sin importar lo que digan los demás. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo una explosión, o simplemente tomaron caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y síganme en mis redes sociales, que ahí también comparto cositas interesantes. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.